Y también les anticipábamos en nuestros titulares lo que ha sucedido en la jornada de hoy con la llamada ley corta de ISAPRES, que corta era más bien porque era atañida solamente al tema, pero la verdad es que implicaba una tramitación bastante larga. Hoy el superintendente de Salud, Víctor Torres, confirmó en el Senado que van a pedir la prórroga a la misma Corte Suprema, algo que habían descartado en la jornada de ayer, ampliando por lo tanto los plazos para tramitar esta ley para las ISAPRES. Ahora, esto ha sido valorado por la oposición, que estaba a favor de esto, pero también por el oficialismo, porque se cuadra con lo resuelto por su gobierno, pero también desde el mundo político hay advertencias de que el proyecto no puede traspasar toda la responsabilidad de cálculo a los privados. Gonzalo Holguín tiene los detalles, nos va a explicar un poco de esto. Hola Gonzalo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Nivaldo, Katy, muy buenas tardes. Sí, fue en la Comisión de Constitución del Senado esta jornada que el superintendente de Salud, Víctor Torres, dio una respuesta más taxativa, más relevante, más contundente de que en las próximas horas, y esa expresión es muy importante porque también la han señalado algunos senadores, en las próximas horas debiese hacerse efectiva ya definitivamente la solicitud de prórroga a la Corte Suprema para que sea pasado el 31 de mayo el momento en donde se cumpla el fallo y principalmente no se tengan que judicializar una serie de casos que podrían hacerlo, por supuesto, en torno a la devolución de cobros excesivos de las ISAPRES, y también tampoco entra a regir inmediatamente la tabla única de factores. También, por supuesto, como consecuencia indirecta, que hay más plazo para tramitar el proyecto de ley corta de ISAPRES, que es un proyecto que, como sabemos, tiene urgencia simple, que el Ejecutivo se ha dado tiempos para debatirlo, que la iniciativa de ley tiene un contenido que hasta el momento los parlamentarios consideran poco claro. Finalmente es una suerte de marco, es una suerte de planilla o plantilla más bien, que por la sobre cual los parlamentarios van a comenzar a trabajar en la Comisión de Salud del Senado y también lo harán en la Cámara de Diputadas y Diputados. Saliendo de la Comisión de Constitución, en el tercer piso del Senado de la República, interceptamos rápidamente al superintendente Víctor Torres y esto fue lo que nos dijo. De una solicitud de prórroga a la Corte Suprema, toda vez que ya se ha ingresado este proyecto de ley y obviamente con la urgencia simple que se ha ingresado, lo ideal sería poder contar con más tiempo para no tener que emitir circulares diferentes durante el mismo proceso de tramitación de este proyecto de ley. Yo espero que en las próximas horas o antes de la tarde, ya tengamos presentada la solicitud. Bueno, esto es llamativo porque durante la noche de ayer el ministro de las Expresas, Álvaro Elizalde, había dado a entender que el Ejecutivo no estaba por persistir en este camino de pedir la prórroga a la Corte Suprema, bajo el entendido de que se daba por cumplido el dictamen del máximo tribunal del país con la mera presentación del proyecto de ley, amén de que en el fallo emitido a finales del año pasado decía que lo único que se necesitaba establecer en el plazo de los 6 meses era el modo en que se iba a resolver, por supuesto, el tema de unificar los costos y también de resolver el pago de las deudas, los plazos y sus diversos mecanismos. Es en ese contexto que el presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, dice: nos escucharon, porque efectivamente había parlamentarios tanto de oposición como de oficialismo que estaban instando al Ejecutivo a que diera que efectivamente tenían que solicitarse más plazos de trámite. Algunos parlamentarios que han dicho esto es de toda lógica, y bueno, en esa línea Castro confirma lo que ya había señalado Víctor Torres en la instancia, señalando que habrá más plazo para tramitar, para entrar al fondo del debate. Y por cierto, escuchamos al presidente de la Comisión de Salud. Se ha confirmado lo que hemos pedido al gobierno en cuanto a que va a pedirse una prórroga a la Corte Suprema para que el plazo del 30 de mayo para la entrada en aplicación del fallo se prorrogue. A raíz de la inquietud que corre y circula de cómo hacer compatible el proyecto de ley del gobierno, si en 20 días más empieza a regir un plazo. Bien, en todo caso, yendo al fondo, hay una crítica muy dura. Ya empezaron a socializarse de manera más rápida las opiniones, las posturas, las minutas, los comentarios en torno a este proyecto de ley corta en ambas cámaras, hay que decirlo, no solo en el Senado, porque aquí en la Cámara también miraban con mucha atención este trámite. Y bueno, las críticas de la oposición son duras en torno a señalar que es un proyecto que ha sido calificado hasta de cobarde, que no resuelve realmente el problema, que lega solamente a las ISAPRES el cálculo de la situación de los contratos, los montos, los pagos, los plazos, todo en el fondo, que el gobierno se lava las manos. Eso también ha sido escuchado en los pasillos de la Cámara de Diputados. El parlamentario Andrés Celis, diputado de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, dice que era de toda lógica pedir la prórroga, pero yendo al fondo hace este cuestionamiento, que este proyecto no resuelve nada. Me parece de todo sentido común que se le solicite un mayor plazo, en este caso a la Corte Suprema. El contenido mismo de la ley ya es otro tema. Lo que hace el Ejecutivo o la ministra de Salud es absolutamente erróneo. Endosa la responsabilidad en cuanto al cálculo a las ISAPRES. Bien,
Bien, en todo caso, Nivaldo, Katy, sí les contamos que en el oficialismo tienen otra forma de verlo también. Hace solo instantes hablaba en declaraciones con el diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez, y él me decía, no, es que este proyecto le endosa la responsabilidad a las ISAPRES porque las ISAPRES son las que tienen la responsabilidad, y hizo un raconto, un recuerdo histórico de que todo esto comenzó hace casi 13 años con un fallo del Tribunal Constitucional en torno a la tabla única de factores, que hubo fallos que las ISAPRES desoyeron, que finalmente llegamos a la situación en donde la Corte Suprema intervino y que a juicio de parlamentarios oficialistas de Apro Dignidad que están siguiendo la tramitación y lo harán de este proyecto, efectivamente se tiene que encontrar una manera que no exima de responsabilidad a las ISAPRES, pero por contraparte también, Nivaldo, Katy, uno podría decir, hay algunos que desconfían de que sea el Estado que finalmente simplemente instruya a los privados para que sean ellos mismos los que arreglen, coordinen y generen una sistematización, de pago de una cantidad importante de dinero que, dicho sea paso, todavía no se precisa. Claro, a ver, esto es como la búsqueda de la cuadratura del círculo. Por un lado, hay que cumplir con el fallo, pero el cumplimiento a rajatabla del fallo implicaría el derrumbe del sistema de ISAPRE. Entonces, como hay que preservar de que el sistema se mantenga, el fallo tiene que cumplirse de una manera que no provoque los efectos que debiera provocar. Por ahí estamos, y eso podría ser mucho tiempo. La verdad es que eso todavía no llegamos al momento en donde definimos de cuánto tiempo estamos hablando, pero esto es efectivo. O sea, los 3 millones de personas a las que se le adeuda estos recursos, si es que los recibiesen de sopetón, las ISAPRES han hablado de insolvencia, eso es cierto, y también hay un tema de estrés del sistema público, ¿no? Porque sabemos que si es que las personas dejan de tener prestaciones en el servicio privado, todos sabemos lo que podría pasar o terminar pasando en hospitales, en FONASA, etcétera, y esto sin hablar de la deuda de las clínicas, que también es una arista que se va a discutir en la tramitación. A las 3 de la tarde comienza la Comisión de Salud del Senado y el gobierno deberá explicar, y le preguntamos en todo caso al superintendente qué pasa con las cifras, con los números. Bueno, si los senadores quieren escuchar las cifras, las tendrán. Eso fue lo que dijo la autoridad de gobierno. Sí, lo extraño, Gonzalo, es que, bueno, hablábamos en la mañana, ¿no? Ayer faltaban 21 días, hoy día faltan 20, o sea, estaba claro lo que iba a suceder. Incluso nos aventurábamos a hacer una suerte de expectativa, ¿no? Incluso hablábamos hasta de 2 años de espera de la discusión de la ley. Obviamente no va en el plazo que ha dado la Corte. Yo no sé si es viable, pero me imagino que sí. ¿Qué pasa si la Corte dice que no? Que no da la prórroga. Estamos en tierra de nadie si pasa eso. Claro, sí, que no le da, o sea, porque al final estamos hablando de un fallo que tiene como 10 años, ¿no? Entonces, sí, no sé, si no da la prórroga, bueno, todavía peor. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Hasta pronto.